Cuando estaba desarrollando mi primer juego indie sucedió lo impensado. Se dañó mi computadora. Ahora bien, gracias al control de versiones y a saber utilizar GitHub, no tuve ningún inconveniente. En este video vamos a explicar cómo se utiliza. Bienvenidos a un video más en el canal, mi gente. En este video del día de hoy vamos a explicarle GitHub, que es un programa de control de versiones que nos facilita la vida cuando tengamos algún problema pues con nuestro equipo. Cuando yo estaba desarrollando mi primer juego indie, tuve un inconveniente y gracias a utilizar de manera correcta GitHub, pude solventar rápidamente todos los problemas y empezar a trabajar nuevamente en mi juego, pues al día siguiente. Ahora bien, ¿qué es GitHub? Pues un programa de control de versiones totalmente gratis, se puede crear una cuenta con su correo electrónico y recomiendo mucho descargar la aplicación de escritorio porque es muy importante y también va a ser muy importante para pues el tutorial del día de hoy. Voy a dejar el link en la descripción para que puedan ir a la página, crearse su cuenta y también descargar lo que es la aplicación de escritorio. Adicional a eso, pues pueden ver de fondo cómo yo tenía mi proyecto y pues es muy importante utilizar el control de versiones para poder guardar información y poder estar al día con su proyecto. Ahora bien, ya después de instalado GitHub en sus computadoras, se va a crear una carpeta y yo recomiendo que todos los proyectos de Unity que ustedes vayan a crear los creen directamente en esa carpeta, como en el ejemplo a continuación. Estoy creando un proyecto que se llama Prueba YouTube y la dirección que estoy colocando es la dirección de GitHub. Creamos el proyecto y simplemente vamos a esperar a que se abra. Una vez en el proyecto totalmente vacío, lo que vamos a realizar es crear dos objetos. Creamos un plano, creamos un cubo, lo ubicamos donde sea y abrimos ahora sí nuestra aplicación de escritorio. Al abrir nuestra aplicación de escritorio, en este caso para ustedes que vendría siendo la primera vez, van a tener que iniciar sesión y luego de eso van a encontrar un apartado que dice Add, de añadir, y van a escoger repositorio para añadir. Aquí ubican el archivo que nosotros acabamos de crear en Unity en nuestra carpeta de GitHub y le van a añadir. Les va a decir que hay un error, no se preocupen, van a presionar en el apartado azul que es para que GitHub cree el repositorio agregando ciertas cosas. Se les va a abrir una ventana adicional donde pueden colocarle nombre, descripción a este repositorio y adicional a eso el git ignore. Muy importante colocar git ignore Unity. ¿Por qué? Porque así primeramente el repositorio va a pesar mucho menos y va a ignorar ciertas cosas que no son necesarias para que el archivo funcione si lo vamos a descargar. Luego de esto esperamos un rato dependiendo de la velocidad de tu computadora y de tu internet y ya estaría creado nuestro repositorio. Ahora bien, ya podemos regresar a nuestro proyecto, creamos lo que sea, en este caso un material de color rojo, lo llamamos rojo, se lo colocamos a nuestro cubo y ya podemos regresar a nuestra herramienta de GitHub de escritorio para ver qué sucede. Y resulta que cada vez que tú hagas algo en tu proyecto, todos los cambios se van a ir guardando acá. Lo que tú necesitas hacer es que siempre que termine de hacer algo, que termine tu sesión de trabajo, hacer el commit. ¿Qué es el commit? Básicamente colocarle el nombre a todo lo que hiciste el día de hoy, una descripción y subirlo. Y ya con eso ya estarían todos los cambios modificados en el repositorio en el control de versiones. Muy importante, después de hacer el commit, si no has publicado este repositorio, pues lo publicas. En tal caso que ya hayas publicado el repositorio, simplemente te va a salir una opción push to origin para que se actualice lo que acabas de hacer en el repositorio. Voy con otro ejemplo, creamos un material, ahora color azul, lo llamamos azul, lo colocamos en el plano y abrimos de nuevo nuestra herramienta de escritorio. Vamos a ver los cambios de nuevamente, le colocamos un nombre al commit, una descripción y en lugar de publicar, porque ya está publicado, nos va a decir push to origin y presionamos para enviar todas las actualizaciones al repositorio. Muy importante, yo por lo general utilizo GitHub de manera personal y con todos los repositorios bloqueados para que los pueda ver yo solo. También se puede utilizar en equipo, pero ya es un poquito más complejo, pero se puede hacer. Ahora bien, ya una vez publicado el repositorio y también
de subir las actualizaciones al mismo, vamos a nuestra página web y podemos encontrar que ya el repositorio está acá y se puede descargar. Entonces lo que vamos a hacer primeramente es borrar el archivo. Supongamos que te pasó lo que me pasó a mí, se dañó el disco duro, lo que sea. Y bueno, borramos el proyecto de Unity. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, tenemos nuestro control de versiones. Vamos a descargarlo. Se descarga un archivo RAR. Lo abrimos y vamos a tener una carpeta. La extraemos y esta carpeta es la carpeta que tú tienes que añadir a Unity para poder abrir el proyecto tal cual como lo teníamos. Entonces, vamos a Unity, buscamos añadir proyecto desde un archivo local, ubicamos la carpeta que en este caso la coloqué en el escritorio y ya seleccionamos, le damos a aceptar y esperamos a que abra el proyecto. Entonces, muchachos, simplemente vamos a recapitular. GitHub, un programa de control de versiones ideal siempre y cuando lo utilices de una buena manera. Mi consejo es, después de que termine tu sesión de trabajo, hacer el commit y push to origin. Eso siempre para tener tu proyecto actualizado al día. Hay muchas cosas que te pueden pasar al momento de estar desarrollando algún proyecto. Ejemplo, descargas un paquete de la Unity Asset Store y pues te cambia la configuración del editor de Unity y no sabes cómo regresarla a la configuración de fábrica. Entonces, bueno, tú cierras el Unity y te vas a tu control de versiones del día de ayer, lo descargas y listo. Vas a trabajar con tu proyecto del día de ayer y ya sabes que no tienes que descargar ese paquete que te pues dañó la configuración del editor. Hay muchísimos ejemplos prácticos para poder utilizar GitHub. Ese es uno de ellos. El otro es lo que me sucedió a mí, que se me dañó la computadora. En fin, es muy importante que sepan cómo utilizar GitHub. Es totalmente gratis. Lo pueden utilizar vía web, vía escritorio y se pueden crear una cuenta con su correo electrónico. Y bueno, ya para finalizar, aquí ya se está abriendo el proyecto que descargamos. Vamos a la escena, la abrimos y vemos que está todo en orden. Tenemos nuestros materiales que creamos, el color azul, el color rojo, y tenemos nuestra escena, nuestro plano y nuestro cubo. Muchachos, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y les haya servido o sido de alguna utilidad. Si les gustó el video, dejen su like, suscríbanse. Alguna duda pueden colocar en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.